Bien, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir a la primera sesión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna, que es la primera vez que se realiza en la UPAEP, que es la universidad que está organizando. Y el día de hoy tenemos, bueno, para mí, la verdad, pues un placer estar con una amiga que además es una gran estudiosa, una gran intelectual, una gran filósofa y que además ha estudiado a varios autores que, digamos, no son los más estudiados del mundo y que sin embargo son autores fundamentales para entender muchísimos de los temas principales de la modernidad y por ende, pues el resto de la filosofía, ¿no? Como la influencia que tiene la filosofía moderna en el resto de la historia de la filosofía, pues de alguna forma tiene sus simientes en estos autores, como Nicolás de Cusa, que es el autor del cual hoy nos hablará la doctora Laura Herrera. Me permito leer una breve semblanza que ella me compartió para más o menos introducirla, que conozcan un poco lo que ha estudiado, lo que ha hecho y ya cederle la palabra, no robarle tiempo para que podamos aprovechar la charla, ¿no? La doctora Laura Herrera es investigadora postdoctoral y docente contratada por la Universidad de Münster, en Alemania. Es doctora en filosofía por la Universidad de Granada, España, donde también realizó sus estudios de máster, y filósofa por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Sus áreas de investigación son la filosofía moderna y del Renacimiento, especialmente los ojos de Leibniz, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno. Es autora de numerosas publicaciones científicas, dentro de las cuales se destaca la obra Curvas y espejos, el carácter funcional de la actividad monádica en Leibniz, publicación de su tesis doctoral, que fue merecedora de premios a la calidad académica tanto en Alemania como en España. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Licht, Spiegel, Perspektive, Metaphorik und Systematik des Ausdruck bei Cusanus, Bruno und Leibniz. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida a este seminario. Oh, Roberto, muchísimas gracias a ti por la invitación. No es la primera vez que estoy en la UPAEP, aunque esta vez estamos así de manera un poco virtual. Es una lástima que no haya podido ser allá, pero quizá es la manera en la que se puede realizar ahora. Y claro, pues echaré de menos ir a comerme unas tortas después, no se va a poder. Pero me conformaré con la comida de aquí para después de la conferencia. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Espero que todos me puedan escuchar bien, etcétera. Bueno, entonces voy a empezar con esta charla. El título que pensé para ella, tal vez lo cambié un poquito, lo maticé un poco porque era bastante ambicioso. El centro de las consideraciones que voy a presentar aquí es la metáfora del espejo. Sobre la metáfora del espejo he trabajado ya con anterioridad, especialmente en el marco de la filosofía de Leibniz, pero ahora me ocupo de la metáfora dentro de los trabajos de Cusa. Y al ir desarrollando el trabajo me di cuenta de que iba a ser imposible exponer con precisión todas las acepciones que tiene esta metáfora, y por eso me voy a centrar principalmente en el carácter epistemológico que puede tener, el significado epistemológico de la metáfora del espejo. Entonces, maticé el título y ahora se llama Como en espejo y enigma, observaciones en clave epistemológica sobre la expresión a partir de Nicolás de Cusa. Hay muchos lugares donde esta metáfora aparece, también dentro de la obra de Nicolás de Cusa, aparece de maneras diversas. Voy a tomar como hilo conductor el verso de la carta de San Pablo a los Corintios, donde se habla de que nos acercamos a Dios como en espejo y enigma. Ese va a ser el hilo conductor de la exposición. Hay muchos más casos, pero no vamos a centrarnos en ellos. Otra pequeña advertencia metodológica: esta exposición no pretende ser sistemática, sino más bien ofrecer un panorama general de las posibles acepciones que tiene la metáfora.
Y el procedimiento que voy a seguir es primero la exposición del verso de la carta a los Corintios específico. Segundo, la exposición de varios sentidos epistemológicos de la metáfora. Voy a centrarme en decir qué es un espejo, el sentido del espejo como limitación, el sentido del espejo como mediación, y en último lugar voy a hacer unas breves consideraciones generales sobre los posibles sentidos metafísicos de la metáfora según Nicolás de Cusa, un desarrollo, digamos, pormenorizado de esos aspectos tendré que hacerlo en otro lugar porque pues ya con esto tengo material suficiente. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar. Un enigmático verso de San Pablo de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, San Pablo escribe un versículo que abriría una larguísima tradición interpretativa dentro de los pensadores cristianos. En su versión latina, el verso dice lo siguiente: Demus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem, nunc conosco ex parte, tunc autem conoscam sicut et cognitus sum. La Biblia del Oso, en 1559, que trabaja sobre las lenguas bíblicas originales y no el texto latino, traduce el verso de la siguiente manera: ahora vemos como por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Así, el enigma es interpretado en el sentido de un elemento que introduce oscuridad. De igual manera, en la Biblia del siglo de oro, el verso puede leerse como: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Más adelante, en 1825, Torres Amat ofrece una traducción del verso un poco más interpretativa, que mantiene la oscuridad como el relato para el enigma. Ahora no vemos a Dios sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Yo no le conozco ahora sino imperfectamente, mas entonces le conoceré con una visión clara, a la manera que yo soy conocido. El segundo verso varía bastante, porque conocer en parte será interpretado como conocer imperfectamente, elemento consecuente con la lectura del enigma con oscuridad y que será reforzado con el añadido de la visión clara. Así que conozcamos como en un espejo y en un enigma, se interpreta como la caracterización de nuestro modo posible de conocer, como limitado, es decir, imperfecto, mientras que el conocimiento perfecto se mantiene como una promesa que solo podrá cumplirse tras la muerte. Hay otra interpretación posible para el enigma, como la que ofrece la Biblia Latinoamericana de 1995. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. El carácter de limitación está claramente puesto sobre el espejo, que es caracterizado como de mala calidad, en contraste, por ejemplo, con el espejo sin mancha de la actividad de Dios que constituye la sabiduría divina, según el libro de la sabiduría. Pero el enigma no se traduce en clave de oscuridad, sino más bien como una tarea. Hay que adivinar las cosas. La visión que obtenemos a través del espejo estaría, entonces, seguida por un desafío. Sería un enigma que hay que descifrar. Mientras que la primera vía interpretativa pone el énfasis en la limitación del modo de conocer humano, que puede aproximarse solo por vía negativa a la verdad, la segunda vía interpretativa muestra el camino que le posibilita a ese modo de conocer salir de la limitación y acercarse poco a poco a la verdad, esto es, el conocimiento simbólico. Este verso de la primera carta de San Pablo a los Corintios fue, como dije anteriormente, objeto de numerosas y diversas interpretaciones. No solo el verso en cuanto tal, sino la metáfora del espejo y sus derivaciones, como la idea del reflejo e imagen, han sido ampliamente utilizadas como recurso para describir la relación triangular entre Dios y la creación el hombre y Dios. Tal es el caso en la obra de San Agustín de
Santo Tomás, de Escotoriúgena, y también, como no debe sorprender, de Nicolás de Cusa. A continuación nos ocuparemos de indagar cómo se entiende la metáfora del espejo en el marco de las obras filosóficas del Cusano. Con eso paso a la parte central de la exposición, que es el sentido epistemológico de la metáfora del espejo. ¿Qué es un espejo? Denominamos espejos aquellos objetos o superficies que tienen la capacidad de reflejar la imagen de aquello que se encuentra puesto delante. Por reflejo se entiende, primero, tanto el acto de producir un cambio de dirección en un rayo de luz o en una onda al chocar con una superficie lisa, como segundo, el acto de generar una imagen de un objeto puesto delante de una superficie lisa y brillante, como el resultado del choque de la luz sobre la misma superficie, en el primer sentido del verbo reflejar. El primer sentido es más técnico y se restringe al campo de los fenómenos físicos. La segunda acepción es un sentido derivado del primero que se presta para ser utilizado en contextos figurados. Así, por reflejo se entiende no solo la luz que rebota en una superficie, sino también la imagen de un término que se forma sobre otro término. Por ejemplo, cuando decimos que el cine que produce un país es el reflejo de su sociedad. O ese, digamos, es uno de los casos. Otro de los casos es la reacción que se produce como respuesta a un estímulo. Cuando decimos, por ejemplo, que las lágrimas reflejan un malestar, o decimos de alguien, agarró el lápiz a tiempo porque tiene buenos reflejos. De esta manera, también por espejo se entenderían aquellos términos en relación de reflexión según sus diversas acepciones. El cine es el espejo de la sociedad que lo produce, los sentimientos son el espejo del alma. Y para el tercer caso no encontré un equivalente con el espejo, quizás un caso en el que no cabe la equivalencia entre el reflejo y espejo, pero bueno, no importa. Tomado literalmente en su sentido de superficie reflectora, un espejo debe contar con ciertas características para ser considerado como un buen espejo. La superficie debe ser lisa y, en el mejor de los casos, brillante. Un espejo con rugosidades o con opacidad no puede efectuar bien su trabajo. Un espejo de agua, por ejemplo, funciona mejor cuando el aire está quieto, pero se ve turbado y deja de reflejar fidedignamente cuando el viento sopla fuerte o cuando alguien lanza una piedrita sobre la superficie. Se ve cómo se forman estas ondas y la imagen que estaba reflejada ya no se ve igual. Un espejo opaco no puede representar bien todos los elementos que se le ponen enfrente. Un espejo curvo no cumple la función de producir una imagen exacta pero invertida de aquello que refleja, sino una versión deformada, aunque correspondiente de lo mismo. Y digo deformada pero correspondiente porque incluso en los espejos curvos, si están bien pulidos y si son claros, se puede encontrar la correspondencia punto a punto con el objeto que está reflejando, solo que el resultado, la impresión que resulta, no nos parece similar, es una versión deformada. Si retomamos el verso de la carta a Corintios en la traducción de la Biblia latinoamericana, ahora vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Hay dos posibles interpretaciones de esta versión del verso, si tenemos en cuenta los significados de la metáfora del espejo del espejo en cuanto tal que acabamos de analizar. Según la primera interpretación, en clave ontológica, nosotros somos los espejos malos que deforman las cosas y las reproducen sin exactitud, y entonces solo nos queda adivinarlas. La segunda interpretación, en clave epistemológica, enseña que en esta vida estamos limitados a ver las cosas en un mal espejo y después de la muerte las veremos sin ese límite. La diferencia entre las dos interpretaciones consiste en que en la primera versión somos nosotros los espejos malos. En la segunda, el mal espejo no simboliza tanto nuestra naturaleza en cuanto tal, como las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento. El mal espejo sería entonces la limitación
espacial y temporal que condiciona nuestro acceso a la verdad como seres incorporados. En ambos casos queda claro el contraste entre un ahora limitado y un después cara a cara, que es una clara alusión a la vida después de esta vida. Ambas interpretaciones se encuentran en los usos metafóricos del espejo que ofrece Nicolás de Cusa en sus escritos. Vamos a centrarnos, en primer lugar, en la lectura epistemológica de la metáfora. Bueno, en primer lugar, pero en verdad principalmente. El segundo lugar me quedó muy chiquito. También aquí se hacen patentes dos caminos. Por un lado, el espejo simboliza una limitación de la forma de conocer en el sentido de una restricción. Por otro lado, el espejo simboliza una mediación que condiciona el conocimiento en el sentido de constituir una modalidad suya. Veamos los dos caminos con más detenimiento. Los límites del conocimiento. La mejor manera para comprender esta vía de interpretación de la metáfora es partir de la célebre obra de Cusano titulada Sobre la docta ignorancia, que es el primer estudio especulativo y quizá la obra más conocida de Nicolás de Cusa. Consiste en un tratado en 3 tomos sobre la naturaleza divina entendida como maximidad, el cosmos y el hombre. Son los 3, ¿no? El máximo absoluto, máximo contracto, que es el hombre, que es el universo, y el hombre. La estructura del tratado sigue la estructura trinitaria, analizando los momentos de la divinidad bajo las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A la vez, se introduce un estudio en 3 momentos sobre la creación. El creado, lo creado y el nexo entre creador y creado, que será el papel fundamental que juega la persona divina del Hijo. Así, un elemento común que se repetirá de manera metodológica a lo largo de toda la exposición será una apuesta dialéctica por 3 momentos, 2 relatos y la síntesis de los opuestos. Uno de los objetivos del tratado es proponer la tesis de la limitación de las condiciones de posibilidad del conocimiento humano y ofrecer una herramienta para la superación de dichos límites, o, dicho de otro modo, para el reconocimiento y aceptación de dichos límites, así como brindar la preparación necesaria para posibilitar el conocimiento después de la vida. Dicha herramienta será la docta ignorancia, es decir, la aceptación de que nos es imposible saber de manera inmediata, la aceptación de que nos es posible saber de manera inmediata y el entrenamiento para poder ver la verdad de manera mediada a través del uso de símbolos matemáticos. Más adelante voy a volver sobre este punto. Con su apuesta por una clara demarcación de los límites del conocimiento humano posible, el Cusano se posiciona como un predecesor de la filosofía crítica kantiana. Con su apuesta por el conocimiento simbólico como herramienta de acceso a la verdad, puede identificárselo como un predecesor de apuestas como la de Gottfried Wilhelm Leibniz. Volvamos a la docta ignorancia. El primer tomo trata del máximo considerado como absoluto. El segundo tomo trata del máximo contracto y el tercero del máximo absoluto y contracto a la vez. De ahí que el tercer tomo se dedique a una exposición de la naturaleza de Cristo como Dios y hombre a la vez y, de la mano de estas consideraciones, de la naturaleza del humano y de su lugar privilegiado en el universo. A lo largo del primer tomo, Nicolás de Cusa realiza una deconstrucción pormenorizada de lo que podemos conocer, reduciendo todo conocimiento posible a la consideración de la unidad máxima absoluta en cuanto tal. Esta destrucción de aquello que tomamos por verdadero será radicalizada en la afirmación del capítulo 12 del segundo libro de que no existen puntos fijos en el universo. No existen ni estrellas fijas, ni existe un punto medio. Es decir, o sea, no es solo, ahí Nicolás de Cusa no está diciendo solo que la Tierra no es el centro del universo, sino que tampoco el Sol es el centro del universo, que no existe nada que sea el centro del universo,
porque en el ámbito de lo numérico, que es el ámbito de la creación, el ámbito de lo mayor y de lo menor, o en otras palabras de lo creado, todo es relativo y nada puede ser considerado como un punto absoluto. El primer libro termina mostrando, pues, la necesaria negatividad del conocimiento humano en cuanto tal, o, en otras palabras, la necesidad de una teología negativa para toda teología positiva. Ella muestra que toda denominación humana de lo divino se queda corta y que no hay conceptos que puedan captar la esencia de lo divino y, por tanto, que ningún conocimiento humano es apto para comprender la verdad en cuanto tal. Pues la verdad divina es como una luz inaccesible que ilumina las tinieblas de manera no física que solo puede comprenderse incomprensiblemente. En el tercer libro se mostrará que dar el paso final para la captación de la verdad solo será posible de manera completa sobre la base de la fe, y fundamentalmente gracias a la mediación de Cristo, que es el nexo entre el máximo absoluto y el máximo contracto, es decir, entre el Dios creador y la creación. El tratado sobre la docta ignorancia no fue recibido con un beneplácito unánime. Bien es conocida la acalorada crítica que redactó el profesor de teología de Heidelberg, Johannes Wenck, bajo el provocante título de Ignota literatura, la erudición desconocida. Entre otras acusaciones, inculpa al cusano de herejía, de defender el panteísmo y de pretender destruir la teología. En un momento de su crítica, Wenck cita contra el cusano nuestro famoso verso de la carta a los Corintios. Como el texto es relevante para la exposición, vamos a reproducir una parte relativamente larga. Y que veo, sí, sigue todo normal, sí. Bien. Cito a Johannes Wenck, hablando sobre Cusa. Este hombre de la ignorancia aprendida se glorifica diciéndole al cardenal que, estando de regreso de Grecia, en el mar, y siendo guiado por una luz celestial, encontró lo que había estado buscando formalmente a lo largo de diversos caminos doctrinales. Y más adelante, especificando lo que encontró, dice, y aquí Wenck cita a Cusa, en ignorancia aprendida y tras de las verdades incorruptibles que son conocidas humanamente, aprendí cosas incomprensibles de manera incomprensible. Hasta aquí la cita de Cusa según Wenck. Sigo citando a Wenck, que comenta. Él dice que gracias a él, que es la verdad, ha expuesto esta ignorancia aprendida en 3 libros. Ahora bien, el Nuevo Testamento dice en la primera carta de Corintios 13 que entendemos a través de un espejo y en un simbolismo. ¿Cómo podríamos, pues, en esta vida aprehender de manera incomprensible lo que es incomprensible? Pues en esta vida, donde, según Boecio, todo lo que es recibido lo es en conformidad con el modo del receptor, es imposible para un hombre comprender de cualquier otra manera que comprensiblemente y en términos de imagen. Pues, como aprendemos en el de Ánima 3, la imagen es al intelecto lo que el color es a la vista. Ahora bien, es evidente que sin la luz que activa objetivamente el color, la vista no puede ver nada. En consecuencia, tampoco podemos comprender nada sin imágenes. En consecuencia, la Sagrada Escritura nos enseña a través de símbolos lo que es inspirado y relevado divinamente, es decir, haciéndolo conforme con la manera usual para nuestra concepción natural. Hasta aquí la cita de Johannes Wenck, que fue una traducción mía, vamos a ver, pero antes de continuar, quiero resaltar que Wenck interpreta esa parte como in enigma, que siempre se interpreta, o en español se ha ido traduciendo como oscuramente. Él lo interpreta como en símbolo o simbólicamente. Él dice, entendemos a través de un espejo y en un simbolismo. Eso como nota al pie queda aparte luego para la discusión. Voy a continuar comentando la crítica de Wenck a Cusano. Wenck acusa en este apartado al Cusano de ejercer de un falso profeta
y de querer engañar usando las escrituras para divulgar tesis heréticas como la de los eckartianos, es decir, de Meister Eckhart. En el centro de la crítica está la idea de la imposibilidad de trascender los límites impuestos a lo humano, que tendría un componente herético por querer elevar lo humano más allá de lo que ha sido previsto por Dios. Y la doctrina de la coincidencia de los opuestos, que desafiaría el principio de no contradicción, uno de los pilares de toda lógica y en particular del razonamiento escolástico. En efecto, en la Docta Ignorancia, Nicolás de Cusa defiende la idea de que las verdades divinas sobrepasan toda capacidad humana de comprensión y que los principios de nuestra lógica son insuficientes para captar lo divino, es decir, limitados. Las verdades acerca de lo divino se encuentran, entonces, más allá de las normas de nuestra razón y, en consecuencia, de las reglas de la lógica. Dios no puede reducirse a un término al cual pueda obtenérsele otro término. Dios está más allá de los opuestos porque en Él los opuestos coinciden. Dios es lo máximo, puesto que en su existencia realiza de manera perfecta y máxima todas las posibilidades, incluso aquella de ser lo mínimo. Y aquí viene el giro. Dios es, por tanto, lo máximo y lo mínimo, en tanto que es ambos de manera absoluta, pues es la coincidencia de los opuestos. En escritos posteriores, Nicolás de Cusa reconocerá que incluso esta esfera es restrictiva para la naturaleza, ¿no? Y dejará de adscribirle la coincidencia de los opuestos. Y entonces dirá, Dios está por encima de la coincidencia de los opuestos. O sea, no dirá que deja de existir. Entonces, podemos seguir pensando en una coincidencia de los opuestos, pero incluso esto es insuficiente para describir la naturaleza de lo divino, porque Dios se encuentra por encima de toda imaginación que podamos tener. Regresemos ahora a la crítica de la ignota literatura. Nicolás de Cusa se defiende de este feroz ataque en su Apología de Docta Ignorancia, una defensa redactada en forma de diálogo socrático en tercera persona entre un alumno ficticio y el propio cardenal Nicolás de Cusa. Si Wenck utiliza la cita de San Pablo para cimentar su acusación, el cusano se defiende utilizando justamente la misma cita a su favor. Y como todo esto tiene que ver con el verso de San Pablo a los Corintios, voy a leer el pedacito de la defensa que está en la Apología de la Docta Ignorancia a continuación. Cito al cusano. Fíjate cómo varía lo percibido según cambia el punto de vista. Este hombre ve en espejo y enigma que Dios es incomprensible, lo cual es el caso. La verdad nunca puede ser vista en la imagen como ella es, pues toda imagen, por ser imagen, resta verdad al ejemplar del cual es imagen. De ahí que le parezca a nuestro crítico que lo incomprensible no pueda ser comprendido por un ascenso de forma incomprensible. Pero quien ve que la imagen es imagen de su ejemplar, trascendiendo la imagen, se vuelve de manera incomprensible hacia la verdad incomprensible. Pues aquel que concibe todas las criaturas como imagen del Creador único, ve en sí mismo que, así como el ser de la copia no tiene perfección alguna que provenga de sí misma, también procede toda perfección de aquel de quien es una imagen. Es decir, la perfección no puede provenir de sí mismo. Pues el ejemplar es la medida y la razón de la imagen. Así se refleja Dios en todas las criaturas, como la verdad en la imagen. Aquel que reconoce que en la inmensa diferencia entre las cosas es imagen del Dios único, logrará acceder de manera incomprensible a lo incomprensible una vez que abandone la diversidad de todas las imágenes. Entrará en un estupor cuando admire a ese ser infinito que se encuentra en todo lo comprensible como en un espejo y enigma. Verá que aquella figura de la cual toda criatura es una imagen
no puede ser comprendida por ninguna criatura, pues ninguna imagen puede ser una medida apropiada para la verdad, ya que, en cuanto a imagen, es deficitaria. De ahí que la verdad absoluta no sea comprensible. Hasta aquí la cita. Claro, pues el sentido de la metáfora del espejo en términos de una limitación del modo de conocer humano. Cada mente es como un espejo que recibe la verdad divina en su totalidad, pero no puede reproducirla de aquella manera perfecta porque él mismo es imperfecto. La limitación y la imperfección no pueden adjudicarse nunca al ejemplar. Dios se refleja todo él, y de manera perfecta en la creación. Pero la creación es un espejo imperfecto y por lo tanto solo puede reproducir imperfectamente una parte de esa verdad. Dios es incomprensible, no solo en el sentido de su imposible captación por medio de conceptos humanos, sino en el sentido casi literal de ser inabarcable. El ejemplar rebasa infinitamente la copia. El objeto a reflejar rebasa infinitamente al espejo reflejante, de ahí que no haya proporcionalidad posible entre lo divino y lo creado, entre lo infinito y lo finito. Hasta aquí, la metáfora muestra un carácter negativo en el sentido de que no lleva a la producción de un contenido positivo de conocimiento. En el texto citado se abre el campo para una vía positiva de la metáfora. Toda imagen resta verdad en su autoproducción como imagen de un ejemplar. Y sin embargo, es posible trascender del nivel de la imagen al nivel del ejemplar, por lo menos para comprender que la copia es copia de algo y que el ejemplar es incomprensible. Me refiero a ese momento cuando él dice que hay como un vuelco, ¿no? Que comprendiendo que la copia es copia de algo y comprendiendo que la variedad de las cosas es una copia de algo, se puede trascender aquel algo ignorando la variedad o más bien comprendiendo la variedad como copia. Y es en ese momento del vuelco donde se produce la posibilidad de una vía positiva para el conocimiento. Se abre la vía del sentido metafórico del espejo como mediación para el conocimiento. Con eso paso a la siguiente etapa del recorrido. Pero primero voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando seca. Voy a mirar si sigo conectada, sí, todo. Vale. La mediación. Recordemos una vez más el verso de San Pablo según la traducción de la Biblia latinoamericana. Vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Si antes habíamos subrayado el carácter limitado del mal espejo, ahora el énfasis recae sobre su carácter de enigma o acertijo. Lo que nos muestra el espejo es un reflejo de las cosas tan inexacto que hay que adivinarlas. Pero esta no es una adivinación en sentido absoluto, partiendo de la nada, sino más bien adivinar en el sentido de lanzar hipótesis acerca de lo que no conocemos sobre la base de lo que ya conocemos. No es una adivinanza fortuita, sino más bien la consecuencia de la observación de la imagen inexacta que ofrece el espejo malo. Por eso este sentido de la metáfora como mediación se basa sobre el primer sentido de la metáfora como limitación. Este procedimiento que parte de lo conocido para avanzar hacia lo desconocido es el método descrito en los primeros capítulos del primer libro de la Docta Ignorancia como nuestro único modo posible de acceso a la verdad. El método consiste en establecer relaciones de proporcionalidad entre los términos conocidos y los términos desconocidos, para ir despejando las dudas acerca de lo que no conocemos sobre la base firme de lo que ya conocemos.
El método, que funciona muy bien en las ciencias y las matemáticas, presenta, sin embargo, un problema cuando se aplica al conocimiento de lo divino. El hecho de que, como mencionamos en la sección anterior, no haya proporcionalidad entre lo finito y lo infinito. Es decir, que Dios, en tanto que máximo absoluto, trasciende la esfera de toda comparación. ¿Cómo vamos entonces a establecer una relación de proporcionalidad cuando es imposible establecer proporcionalidades entre lo finito y lo infinito? La solución que se ofrece en la docta ignorancia es valerse de los símbolos matemáticos para ascender en un doble trascenso de lo conocido a lo desconocido por la mediación del símbolo matemático. Dicho de manera un poco más explícita, o este es el ejemplo que pone Cusano, creo que es docta ignorancia 1.13 y siguientes. Imaginemos una línea finita cualquiera. Ahora, imaginemos una línea infinita cualquiera. Eso se lo puede imaginar uno, ¿no? Podemos pensar, así sea oscuramente, en la idea de lo infinito si comparamos la línea finita con la línea infinita. En un segundo paso, podemos imaginarnos, aunque de manera oscura e imprecisa, la infinitud en cuanto tal, comparando la línea infinita con lo infinito, pues pudimos imaginar la primera comparación. Aunque inexacta, oscura e inadecuada, nos hemos elevado entonces a una cierta imagen de la infinitud. En esto consiste el acercamiento simbólico a la verdad. Simbólico quiere decir por mediación tercero, como en un espejo, por medio de un enigma, en un símbolo o comparativamente. Con frecuencia, el Cusano introduce la expresión simbólico para caracterizar el proceso de obtener conocimientos verdaderos aproximados valiéndose de imágenes matemáticas o bien el acercamiento a lo desconocido por medio de la comparación con lo conocido. El aproximamiento simbólico a la verdad con ayuda de matemática es posible por la interpretación. Ay, esta palabra es imposible. Es posible por la interpenetración de lo uno y lo múltiple, es decir, que todo lo múltiple se encuentra comprendido dentro del máximo absoluto. Y a la vez, todos los elementos de lo múltiple contienen, a su vez, al máximo absoluto, puesto que el absoluto es todo lo que existe, incluso lo particular. El ejemplo de la línea infinita funge como símbolo para la participación de lo múltiple en la unidad, debido a su trascenso doble hacia la infinitud. La línea infinita es actualmente todo lo que la línea infinita es posible. O sea, eso tal vez es un poco difícil de escuchar. La línea infinita es en acto todo lo que la línea finita es solo en potencia. En la línea infinita está contenida la curvatura de la línea, comprendida como variación mayor o menor con respecto a sí misma. Esta idea expresa simbólicamente al máximo absoluto. Comprender la metáfora del espejo en el sentido de la mediación permite subrayar la contrapartida positiva para la tesis negativa de la comprensión del espejo como limitación. La tesis negativa hace hincapié en la imposibilidad de la mente humana para acceder a la verdad de manera inmediata. La tesis positiva abre una vía para la posibilidad del conocimiento humano, es decir, de manera mediada, con ayuda de símbolos, de preferencia matemáticos. Así, no es acertado interpretar la docta ignorancia de Nicolás de Cusa como una vía para el escepticismo. Si bien es ignorancia, la ignorancia es docta. Su apuesta es más bien por una humildad en la actitud del conocimiento, donde la mente, a la manera socrática, se reconoce como ignorante, como la condición para poder comenzar a conocer. En el tratado sobre el berilo, Nicolás de Cusa usa la metáfora de las lentes. O las lentes, o no sé si en México se diga también gafas, en Colombia diríamos gafas. Nos quiere ofrecer una herramienta que, como las gafas,
permite ver el mundo de manera más precisa. Su apuesta es más bien la de desarrollar herramientas para poder adivinar con éxito los enigmas que nos da el espejo. Con paso a la siguiente parte. Que es, o sea, la parte que me queda son las consideraciones generales sobre un posible sentido metafísico de la metáfora del espejo, que sin embargo no voy a exponer con gran detalle. La metáfora del espejo puede comprenderse también en un sentido metafísico clásico como símbolo para el carácter dependiente de lo creado con respecto al principio creador. Sobre este aspecto, voy a limitarme a hacer ciertas consideraciones generales con la intención de marcar las líneas propias de la propuesta cusaniana al respecto de este tema clásico. La idea de un espejo de la divinidad o espejo de Dios denota para Nicolás de Cusa una relación en dos niveles ontológicos distintos. Por una parte, una relación horizontal, intratrinitaria, que se mantiene por definición dentro del nivel de lo divino. Por otra parte, una relación vertical entre creador y creación que se mueve del nivel ontológico superior de la divinidad hacia el nivel inferior y dependiente del primero, que es el nivel de lo creado. Dentro del nivel de lo creado hay, a su vez, digamos, dos instancias, la de lo humano y la del universo. Voy a decir esto un poco más lentamente. La relación horizontal se simboliza mediante expresiones como la descripción de la sabiduría divina en términos de espejo sin mancha de la divinidad. Esta es una cita que habíamos recordado al principio, está en el libro de sabiduría y se habla de la sabiduría divina como espejo sin mancha de la divinidad. Puesto que la sabiduría corresponde al logos o al verbo, y el logos o verbo corresponde a la persona del Hijo, al escribir la sabiduría divina como espejo sin mancha, se está describiendo, a su vez, al Hijo como espejo sin mancha. El Hijo es, por supuesto, perfecto, porque es una de las personas de la Trinidad y es tan perfecto como el Padre. El Hijo es, pues, el reflejo perfecto del Padre, una especie de espejo que no deforma, transforma o limita aquello que en él se refleja, porque la relación entre objeto y sujeto de la reflexión aquí no se deja de explicar con la misma facilidad que se explica en ejemplos más mundanos. Me gustaría discutir eso alguna vez con un teólogo, como es aquí objeto y sujeto, teniendo en cuenta las diferentes personas de la Trinidad. No lo sé y me parece difícil. Avancemos pues hacia la relación vertical que denota la metáfora del espejo. También aquí hay dos sentidos. Uno, en el que el universo es descrito como reflejo de la divinidad. Otro, en el que específicamente el hombre es descrito como imago Dei y su mente como espejo de la divinidad. Con la descripción de la creación como reflejo y de todas las criaturas como espejos reducidos de la divinidad, la metáfora del espejo simboliza la indeterminación del estatuto ontológico de la creación, esto es, su carácter de dependencia con respecto al principio creador. El universo, que es la totalidad de lo existente, se comprende como imagen o reflejo de la divinidad, esto es, la totalidad unitaria, absoluta, tanto de lo real como de lo posible. En el segundo tomo de la Docta Ignorancia, Nicolás de Cusa describe el estatuto ontológico del universo como un punto intermedio entre el ser y el no ser. Tomado en cuanto tal, el universo no es. Cuando decimos que el universo existe, es Dios el que existe, y la existencia del universo se fundamenta en la existencia de lo divino. La existencia de todo lo que existe es, pues, ese, un ser derivado del verdadero ser, dependiente. Sí, un ser derivado del verdadero ser, que es el ser absoluto, un ser dependiente de este verdadero ser, que es el ser absoluto.
Cada cosa individual se comprende como una contracción del universo desde un punto de vista. Luego podemos hablar un poquito sobre el par contracción absoluto complicatio, explicatio, que no es puesto aquí, pero son importantes para comprender estas cosas. La cosa individual es lo absoluto contracto en lo particular. El universo es lo absoluto contracto en general. Dios es lo máximo absoluto, no se restringe ni se contrae de ninguna manera. Eso por el primer lado, que es la relación vertical con respecto de la creación del universo. La segunda acepción de la relación vertical denotada por la metáfora es la interpretación de la tesis de un acercamiento a lo divino por espejo y enigma, en el sentido en el que todas las criaturas son concebidas como espejos reducidos de la divinidad, dentro de los cuales las criaturas racionales consisten en espejos claros, rectos y vivos. De esta manera, como expone de Cusa en su tratado sobre la mente, la naturaleza humana constituye no solo un reflejo de Dios como las demás criaturas del universo, sino que su imagen, en el sentido bíblico, no solo constituye un reflejo, sino que además constituye su imagen, en el sentido bíblico de haber sido creados a imagen y semejanza de la divinidad. El hombre no es, pues, solo explicación o despliegue de aquello que está complicado o contenido en lo divino como el resto del universo, sino que consiste en su imagen en sentido ontológico fuerte. Estoy intentando marcar aquí la diferencia entre los términos, que uno conoce en alemán entre Bild y Abbild, ¿no? O sea, el universo sería Bild y solo el hombre es Abbild. El punto decisivo está en la capacidad del alma racional humana para imaginar y crear conceptos. Así como Dios crea el universo por sus propios medios y a partir de la nada, el alma racional humana tiene la capacidad de crear nociones y conceptos por sí misma, pero no a partir de la nada. El alma racional o intelecto solo puede conocer aquello que ya encuentra contenido dentro de sí mismo o de sí misma. Su acción creadora es a la vez una explicación o despliegue de contenidos que encuentra en su interior de manera complicada o plegada. Es, usando el término técnico de Leibniz, un proceso expresivo. En esta interpretación de la fuerza creativa de la mente humana como imagen de la fuerza creadora absoluta de lo divino, Nicolás de Cusa abre la puerta para una resignificación de la subjetividad humana, que la dota de una cierta dignidad o de un lugar privilegiado dentro de la creación. En el Tratado sobre la mente se ilustra esta idea por medio del ejemplo de la medida viva, que mide todo en tanto que se mide a sí misma, así como un rostro absoluto que se toma como medida para todos los demás rostros. Así, en palabras de Nicolás de Cusa, la mente es una medida viva que alcanza su capacidad de medición midiendo, pues ella lo hace todo para reconocerse a sí misma. Medir y medido son acciones correlativas que evidencian el aspecto de estar en relación constitutivo de la realidad, esto es, la proporcionalidad fundamental subyacente a todas las cosas. La fuente de la verdad que la mente encuentra en sí misma se encuentra verdaderamente en la unidad absoluta divina de la cual ella es imagen, y solo allí puede ser exacta. Por tratarse de una imagen, la mente repliega todo dentro de sí, pero justamente por tratarse de una imagen, efectúa el proceso de repliegue de una cierta manera particular, es decir, desde su punto de vista. Así, cada cosa particular entabla una relación con el absoluto y, sin embargo, el sentido del absoluto no se le revela a la mente humana en esta relacionalidad de lo individual, sino más bien en una especie de visión cumulativa
visión cumulativa de la totalidad unitaria de todas las particularidades, así como el rostro divino es el rostro de todos los rostros. El universo kusaniano se muestra entonces como un plexo relacional de relatos mutuamente entrelazados que, basándose en ciertos conceptos centrales como el par, contracción absoluto y complicatio explicatio, puede ser interpretado de una manera funcional. Estos últimos frutos de la interpretación de la metáfora del espejo en clave metafísica permitirán trazar una línea hacia la posteridad, encontrando un eco especialmente en el marco de la filosofía de Leibniz. No es este el lugar para desarrollar estos nexos, sin embargo. Quiero cerrar entonces aquí mis consideraciones con la invitación a tomar conciencia del reflejo que somos nosotros mismos y así pulir los espejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, yo creo que ha estado fenomenal, ¿eh? No, gracias. Si quieren, podemos abrir el espacio para preguntas. Tenemos pues, de alguien que quisiera, ya sea abrir su micrófono o poner en el chat, como quieran. Ya hay una primera pregunta en el chat. Bueno, la pregunta que tenemos, ¿cómo será el primer acercamiento a Dios? ¿A través de la verdad en la imagen o con la acción creadora del hombre? Es una buena pregunta porque también la pregunta no es para añadir preguntas, pero uno podría preguntarse también en qué sentido se está entendiendo el primer acercamiento, si es el sentido ontológico, es el sentido más bien, si es el sentido, no solo en el sentido del ser, o sea, el primer acercamiento de Dios a Dios, digamos, en sentido ontológico, pues será la verdad de la imagen, porque aquello que nos constituye a nosotros mismos en cuanto tales es ser imagen de la divinidad. Entonces, digamos que ese sería lo primero desde el orden del ser. Pero desde el orden del conocer, la primera de las experiencias que quizá, o no sé si la primera para todos, a lo mejor es un camino distinto para cada uno, pero una experiencia que todos hacemos en nuestra vida, hacer experiencia no se dice, eso es inglés, que todos tenemos en nuestra vida, es la experiencia de crear conceptos, o de conocer los conceptos y de saber que somos capaces de crearlos, o crear incluso obras de arte. Eso, claro, ahí no es platónico en el sentido de que los conceptos los pone por encima del arte, pero crear cosas es una capacidad propiamente humana en la que se puede ver ese paralelo con la capacidad creadora de lo divino. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la experiencia, lo primero sería esta acción creadora. Hay una mano alzada de Miguel Ángel Sánchez. Hola, soy Randy. Bueno, espero que pueda explicar mi pregunta, pero en ver por el espejo, ¿cómo sería la mejor manera? Bueno, justo ahora que tocaba lo del arte, en yo ver en la otra persona, o sea, en el otro, o verlo también en la creación. ¿Qué sería como de ambas la mejor o el mejor acercamiento a este encuentro con Dios por medio de este espejo para irlo puliendo y alcanzar a contemplar, pues, como dice la carta a los Corintios, ¿no? Cara a cara. No sé si... Yo creo, sí, es una buena pregunta, espero haberla comprendido. Claro, ahí entra la dimensión que yo no había considerado, pero es una dimensión que hay que considerar, que es el espejo son los otros también, ¿no? Cómo se puede ver esa relación especular entre sí, entre las personas entre sí. Yo creo que la respuesta para Cusanos sería más bien la vía de una vía introspectiva, como de girar, de volcar el ojo hacia el interior de sí mismo, y ese es el camino privilegiado como para intentar encontrar algún tipo de verdad. Hay muchos pasos que son preparatorios, ¿no? O sea, no todo el mundo puede simplemente decir, yo me veo y aquí me veo a Dios, sino que para eso hay que dedicarse
al estudio de la filosofía, de las escrituras, la meditación. Todo eso está sobre todo en el tercer libro de la Docta Ignorancia, donde uno ve cómo la filosofía es verdaderamente el camino que prepara el alma para poder aceptar la verdad. Porque el proceso completo, y en eso Kusano es clásico, solo se puede dar después de la muerte, cuando uno vea, cuando esté como en eso que se expresa como en términos de estar cara a cara, ¿no? Estar frente a Dios cara a cara. Pero él dice, si toda la vida yo estuve negando la posibilidad de entrenar mi ojo en la filosofía y de prepararme para el conocimiento de la verdad, entonces ya cuando me muera ya baila, que dicen en Colombia, ya no hay chance, ya te perdiste la posibilidad, o sea, ya tienes que prepararte en esta vida para poder en la vida siguiente encontrar la verdad. Y claro, yo me imagino que una estancia de verdad sería en el arte, una estancia de verdad está en otros trabajos, en la relación con los otros, pero sobre todo en la vía introspectiva. No sé si alguien más... Mira, hay otra pregunta en el chat, si quieres. Sí. Listo, entonces voy a leer esta pregunta. Aún si sabemos que... ¡Ay, se me fue! Así aquí. Aún si sabemos que el espejo en la segunda explicación es el que nos impide conocer la verdad de Dios, los símbolos que utilizamos como interpretativos del reflejo podrían en realidad aumentar el margen de error en lugar de ayudarnos. Esa es una buena pregunta. Mira, no sé, ¿cómo hace cosas para salirse de eso, no? O sea, voy a explicar que el problema es, claro, o sea, tenemos, sí, nuestra constitución natural constitutiva es de limitación. Y la vía que tenemos para salir de ahí, como acercarnos a la verdad de lo divino, es por la vía de la mediación, y la mediación se realiza principalmente por vía simbólica, de preferencia símbolos matemáticos. ¿Qué pasa con el error si nos equivocamos en nuestros símbolos matemáticos? ¿Nos aleja o nos acerca? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé qué diría Kusano, pero yo me imagino que de todas maneras, a través de tantos intentos, en algún momento iremos avanzando, ¿no? O sea, uno puede ver eso en las ciencias. En las ciencias hay un montón de errores, pero por los errores se aprende. Y lo importante es seguir intentando ese camino aproximativo a la verdad. No es mejor no hacer ningún intento y quedarse en la ignorancia absoluta. Ese sería el camino de la ignorancia no docta, sino que es mejor hacer el intento, equivocarse, reconocer, y en todo eso vamos asintóticamente acercándonos hacia la aceptación de la verdad. Creo yo que sería por ahí la solución. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, activar su micrófono o por el chat, si le da pena. Ahí viene otro, creo. No, sí. Doctora. También preguntas de comprensión, ¿no? Sí. Sí. Perdón. No tanto pregunta, perdón. ¿Se podría tener acceso a su trabajo o está publicado en algún lugar o está próximo a publicarse? ¿O cómo podríamos ahondar un poco más? Es una pregunta propuesta para Roberto. Una pregunta propuesta para ti. ¿Quieres publicar eso? No, es que hasta ahora las cosas, he estado trabajando principalmente en alemán. Entonces, va a salir alguna cosa pronto, pero está aquí en alemán y tal. Y pues si esto es complicado en español, pues en alemán, pues ya les digo, ¿no? Pero sí tengo ganas de producir también versiones en español. Y a lo mejor, no sé, hay por ahí alguna posibilidad con los amigos. Bueno, yo estoy pensando... Mariel, ¿qué pasa? Yo estoy pensando alguna. ya te dejo el correo. Vale, muy bien, sí. La respuesta queda en continuará. Miguel, Ángel. Ay, perdón, es que, bueno, soy Miguel. La verdad, no me quedó muy claro cuando habló sobre la mediación, que el reflejo es mediación, o puede ser mediación. No sé si me podría volver a explicar. Es que no lo entendí muy bien. Claro, sí, eso es que
es complicado, pero em, digamos que hay varios caminos. El primer camino en el que se explica esta mediación, que es, porque, bueno, uno puede hacerle acusando, y de hecho se le hizo la objeción de esto que usted nos está diciendo, nos deja a todos en una especie como de escepticismo, de caminos sin salida, o sea, ya si reconocemos que somos así limitados, pues no hay nada que podamos hacer porque el espejo pues ya está oculto y qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces, la vía como para salir de ahí es intentar acercarse por varios métodos. El método que él ofrece en la doble ignorancia es principalmente el de usar símbolos, eh, metáforas matemáticas, digamos, porque también otra discusión que habría que ver es qué tan matemáticos son estos símbolos matemáticos. Hay que ver el punto de desarrollo, le llaman la lógica de la matemática en el siglo XV. Entonces, Cusa está pensando en dibujitos de este tipo, como sacado de las consideraciones geométricas. Dice, por ejemplo, podemos pensar en una línea. Este es el primer ejemplo que él da. No sé si se ve un poquito así, más o menos. Sí, sí, Hay se ve. una línea recta y un montón de líneas curvas. Entonces él dice, la línea recta contiene todas las líneas curvas, porque si la recta es infinita, si yo voy, digamos, hago zoom in en la línea curva y hago más zoom in y hago más zoom in, en algún punto va a parecer que esa línea curva tiene un radio tan grande que parece recta. Entonces, ese es uno de los símbolos, que es como para romper la idea de que hay oposición entre lo recto y lo curvo. Otra de las figuras que dice es este redondito. Si yo parto del análisis de una línea recta y me imagino la línea recta en movimiento, entonces puedo decir, la línea recta es al mismo tiempo triángulo, círculo y esfera. Y esos son, uno dice, pero yo de ahí no aprendí nada a partir de este ejemplo, pero todos estos son ejemplos que él está utilizando para mostrar la coincidencia de los opuestos. Y si dice, sí, a partir de la rectitud puedes imaginarte lo circular, si a partir de lo circular puedes caer a la rectitud, puedes imaginarte de alguna manera, a través de ejemplos matemáticos, una coincidencia de elementos opuestos. Y en los primeros capítulos del libro había descrito a Dios como coincidencia de los opuestos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo de manera simbólica puedo comprender algo acerca de la naturaleza de lo divino. El otro ejemplo que yo intenté exponer ahí en el texto, pero fue un poco rápido, fue ¿cómo puedo pensar la infinitud? Si digo, Dios es aquel absoluto y absoluto, aquello máximo absoluto, y aquello máximo absoluto pues no puede tener límite, y aquello que no tiene límite pues es infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo entender la idea de lo infinito? No puedo porque es incomprensible porque está más allá de mí, pero puedo acercarme, aproximarme a esa idea de lo absoluto, de lo infinito pensando una línea finita. Si me imagino una línea finita, un fragmento de línea, una línea cualquiera, digamos este esfero, yo veo que tiene principio y tiene fin, pero me puedo imaginar que puedo proyectar el principio y el fin hacia el infinito. Eso lo hacemos todos en geometría cuando uno hace esa flechita, y entonces dice, claro, la línea es infinita, no tiene principio ni fin. Si yo puedo pensar esa imaginación de un infinito en la línea, entonces puedo imaginar de cierta manera lo infinito en cuanto tal. Entonces, claro, cada vez es más difícil imaginarse la cosa en cuanto tal, pero al menos me acerqué un poquito. Digamos que ese sería el Sí, punto de muchas vista. gracias. Bueno, de hecho, Creo también que se podría, en lo matemático, sino todo aquello que sea infinito. O sea, por ejemplo, yo podría pensar que en el amor que es infinito, podríamos decirlo. Y entonces yo podría decir, bueno, también a través del amor yo puedo conocer entonces, pues, pues a lo que es infinito, ¿no? Y así como en otras. claro, sí, la pregunta es
qué tan adecuado es el acceso a través de una cosa que no sea tan abstracta, porque él dice, luego hay alguien que está diciendo lo de la materia, que claro, Cusa dice que la materia, que toda imagen tiene una cierta materialidad y cuanto más materia, más alejado del concepto en cuanto tal. Entonces, cuanto más abstracto el concepto es para Cusa un mejor acceso a la verdad, o sea, es más fácil imaginárselo. No puede ser, claro, el amor es infinito mientras dura. Todos hemos vivido el final del amor, mientras que no se vive, o sea, las relaciones se acaban, la línea infinita nunca. Es mi texto para camiseta. Pero creo que Paniel quiere decir cosas. Paniel tiene la mano alzada. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Perdón, quedé en lo del amor infinito. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, la verdad muy estimulante. Me surgían muchas ideas interesantes mientras la escuchaba. Pero tal vez, bueno, la primera observación es si hay alguna evidencia, por ejemplo, de la lectura porque sé que el Cusano leyó a los llamados dominicos del Rin, ¿no? O sea, al maestro Eckhart, a Friedrich of Freiburg y otros importantes escolásticos tardíos, ¿no? Pero mucho de lo que dice sobre cómo capturar o entender el infinito, no comprender sino entender, ¿no? Haciendo esa distinción de verbos, suena muy semejante a lo que argumenta Duns Scoto sobre la vía de la eminencia. Es decir, nosotros tenemos acceso inapropiado a distintos conceptos de infinitud a través de operaciones que son sencillas, pero llevadas como por vía de eminencia a una especie de infinito hipotético, ¿no? Esa es una preguntita. Y la otra... Bueno, la otra fue más bien un comentario de que me llamó muchísimo la atención el ejemplo de las líneas curvas dentro de la línea infinita. Porque justo como esa definición es la base de pues mucha de la matemática real contemporánea, particularmente en lo que se llama el análisis no estándar, ¿no? De Abraham Robinson en el siglo XX. Pues justo parte de la idea de que hay una especie de espacio topológico infinito, donde las pequeñas variaciones, que pueden ser infinitesimales o no, constituyen fibras que están virtualmente contenidas en infinitos de infinitos, ¿no? Entonces, bueno, sonaba exactamente como la misma idea, entonces, la verdad es que sí agradecería mucho la referencia para irla a ver, porque es muy fascinante la coincidencia con lo que dice el análisis no estándar. Gracias. No, muchas gracias a ti. Yo también quiero encontrar esa referencia ahora. Es genial. Solo cuatro, sí, te agradezco ambas cosas. Sobre lo de Duns Scoto también. No sé, no lo sé muy bien. Yo sé que Amaya Eckhart lo leyó y lo admiró, pero era un poco peligroso posicionarse abiertamente a favor de Maestra Eckhart en este momento porque justo antes había acabado de ser prohibido por herético. Entonces, digamos que era una apuesta peligrosa decirlo en público. Pero en la biblioteca de Cusano se encuentran sus libros comentados ampliamente. Y incluso aquí en la Apología de la Adopta Ignorancia, cuando Benck dice, tú eres un hereje, tú estás defendiendo teorías heréticas como las de Eckhart, él defiende a Eckhart en ese momento. Y es bastante peligroso que lo haga, pero lo hace. Claro que en ese momento él ya era cardenal, entonces digamos que tampoco no sé, me imagino que se sentía un poco más respaldado para hacer comentarios así, de todas maneras fue usado. Pero de Duns Scoto no estoy muy segura y tendría que revisarlo, me parece interesante también para mi propuesta y te lo agradezco. Y lo de la matemática contemporánea, o sea, me parece fantástico, porque siempre era una de las cosas que yo pensando era, pero esto se lo está inventando o qué, tendrá como un soporte, cómo lo verá hoy alguien hoy en día, un matemático que sepa.
Entonces me interesa a mí también mucho esa conexión. Te lo agradezco que me lo hagas pensar. Hay una pregunta también en el chat de Josué. Dice, ¿qué relación hay entre imagen y materia? Puesto que Dios no es material y el universo y el hombre sí. Incluso el conocimiento del hombre parte de un conocimiento material. ¿Cómo se puede llegar de un conocimiento material a uno inmaterial? Sí, esa es muy buena pregunta. Porque ciertamente todo el universo de la creación está mediado por forma y materia. Y también toda imagen tiene un componente de materia. Yo creo que ahí también la solución viene por el lado del conocimiento abstracto y por eso el privilegio de la matemática. Intentar pensar en conceptos, cuanto más abstractos mejor. Y la matemática permite digamos, como esa área gris en la que sigue siendo simbólico, pero sin llegar a ser tanto una imagen como lo que permitiría el arte, por ejemplo. Hay varios estudios sobre qué posición tiene Nicolás de Cusa sobre el arte religioso, por ejemplo. Y él porque Nicolás de Cusa estuvo en Florencia en una época en la que estaban todos descubriendo la perspectiva y eh, Alberti y Brunelleschi ya había hecho esa cúpula maravillosa de la, ay, ¿cómo se llama el dom? Sí, de la catedral en Florencia. Había muchísimo movimiento artístico y él lo valoraba mucho, pero lo valoraba porque era una forma de ponernos a nosotros como de elevarnos a esa situación meditativa. Entonces, ahí también para Cusa, cuanto más abstracto y más elevado en esa escala del conocimiento, como la pensaba, no sé cómo la pensaba Platón, pero sí, cuanto más abstracto sea el concepto, más fácil llegar al conocimiento material. Yo no sé si todos los conocimientos del hombre, incluso los matemáticos, sean solamente materiales. Yo creo que hay también la posibilidad de pensar formalmente, pero no estoy segurísima. Perfecto, muchísimas gracias, Lau. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que, que quiere decir algún comentario. No. Bueno, pues si no hay más preguntas, Laura, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un honor y creo que es la mejor forma de empezar este seminario que esperemos que siga por mucho tiempo y que hagamos muchas cosas más conforme vaya pasando el tiempo también para como madurando el seminario, siendo la primera ocasión, al menos en Puebla que yo sepa que existe algo así, ¿no? Sí, bueno, Yo, yo encantada de colaborar con ustedes como siempre. Muchas gracias por la atención. También porque fue un poco abstracto a veces, entonces agradezco que un día como hoy tan bonito a las 11 de la mañana se hayan puesto a escuchar estas cosas sobre Nicolás de Cusa. Y claro, yo encantada de colaborar con ustedes y claro, hasta la próxima.